Quiero invitarle, mi amado hermano, a que pueda buscar en su Biblia Primera de Pedro. Hoy vamos a estar en Primera de Pedro 3, versículos 13 al 17, y vamos a compartir un mensaje que lleva por título Sufriendo por la justicia. Sufriendo por la justicia. Hace ya algunas semanas que hemos comenzado el libro de Primera de Pedro, precisamente porque este libro es un libro de ánimo en medio de la aflicción. Ánimo en medio de la aflicción. Yo no sé lo que tú estás viviendo en esta hora en tu casa, mi amado hermano, con tu familia, con tus recursos, con tus finanzas. Pero sin duda, lo que sí sé es que Dios, a través de esta carta del apóstol Pedro, está queriendo darte ánimo en medio de la aflicción. Y hermano, tú no estás solo en este tiempo. No has sido el único que ha estado en aflicción, si es que lo estás, sino que han habido hermanos a través de la historia que también han pasado por circunstancias como las nuestras o más duras que las nuestras. Y es por ello que estamos trabajando ya hace varias semanas este libro de Primera de Pedro. El apóstol Pedro, hermano, con su corazón pastoral, con su corazón amoroso, tierno, estaba ocupado y preocupado por las iglesias y los hermanos que estaban ahí en la zona de Turquía. Varias iglesias se levantaron, estaban siendo perseguidas, estaban siendo atacadas por grupos barbáricos, gentiles, incluso los mismos judíos, judaizantes, también atacando a la iglesia del Señor. Y es por eso que el apóstol Pedro, en inspiración del Espíritu Santo, toma a Silas, el compañero fiel de Pablo, lo toma con una pluma en mano y empieza a dictar esta carta inspirada por Dios para aquellos hermanos que están pasando el sufrimiento y la prueba. Y hermanos, con ese corazón pastoral también te digo en esta hora que esta carta también ha sido escrita para ti en momentos de angustia. ¿Por qué? Porque parte la carta diciendo que nosotros tenemos una herencia inmarcesible en los cielos, que hemos sido rescatados, hemos sido salvados para una herencia que está puesta para nosotros para toda la eternidad, pero también es necesario que tú sepas que vamos a pasar por diversas pruebas. Y estas pruebas, hermano, tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida. No con lo que el mundo quiera destruirte o Satanás quiera atacarte, sino con lo que Dios quiera permitir para tu crecimiento. Esto es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Sufriendo por la justicia. La semana pasada veíamos una conducta genuinamente cristiana, que era lo que debía demostrar un verdadero hijo de Dios con respecto a todo lo que es una vida acorde o en consonancia con lo que decimos ser, con lo que decimos creer. Ayer llegaba un mensaje precisamente que tenía que ver con esta vida en consonancia. Cuenta la narración de que había un auto que venía a cierta velocidad y el semáforo se puso en amarillo y frenó antes de que diera la roja. El auto que estaba atrás empezó a tocar bocina, empezó a insultar, a golpear, a echar garabatos porque no había pasado el de adelante con la luz amarilla. Llegaron los policías y tomaron detenida a una señora que estaba conduciendo el auto de atrás, el auto que estaba golpeando o que estaba tocando la bocina y estaba insultando, a esa se la llevaron presa. Entonces, con mucha extrañeza, la señora pregunta: ¿por qué me toman presa a mí? Y el carabinero le dice: lo que pasa es que cuando yo vi que el auto de adelante se detuvo y el auto de atrás empezó a tocar bocina, a insultar, a gritar, me llamó mucho la atención porque en el auto de atrás decía Cristo te ama, había un pescado, hablaba de cosas de Dios de todas formas y de todos los colores. Ese auto decía cosas de Dios. Por lo tanto, inmediatamente pensé que si una persona estaba diciendo garabatos, insultando, ese era un auto robado.
Mi amado hermano, precisamente esa es la idea. Una vida en consonancia de lo que somos o decimos ser con lo que realmente hacemos. Y eso es lo que decía la semana pasada, una conducta genuinamente cristiana. Y es en esa misma idea que hay veces, hermanos, que nosotros vamos a sufrir por la justicia. Quiero invitarte a que podamos leer estos versículos que están ahí en 1 de Pedro 3, del 13 al 17. 3 del 13 al 17. Y nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más en esta hora. Señor, clamamos para que tú te hagas patente y presente en tu congregación. Señor, clamamos una vez más y con temor y temblor entramos delante de tu palabra sagrada, como cantábamos, Yahweh, tal como tú, Señor, te presentaste delante de Moisés y le dijiste a Moisés: quita de tu piel calzado, porque tierra santa es la que estás pisando. Señor, con cuánto temor y con cuánto temblor entramos a tu presencia, porque sabemos que esta es tu palabra inspirada, que esto es tu santidad revelada. Y Señor, como simples humanos, finitos, carnales, con carne, podemos entrar delante de tu presencia sin que tú nos consumas como aquellos que consumiste, que entregaron un fuego extraño. Señor, te ruego que nos dirijas en esta hora también, precisamente para poder hablar lo que es tuyo. Señor, no permitas palabras que no provengan de ti, sino que solamente habla tú a tu congregación. No importa en el lugar donde estén, no importa si están en sus casas, en sus comedores, en sus livings. Señor, habla a sus vidas, porque ellos necesitan de tu palabra, al igual que yo. Señor, que este predicador no sea un impedimento en tus manos para poder, Señor, estropear lo que tú quieres hablar. Señor, una vez más, vamos delante de tu presencia. Háblanos, Señor. Corrige, da salvación. Anímanos también en los momentos de dificultad. Rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sufriendo por la justicia. Sufriendo por la justicia. El primer versículo, mi amado hermano, que nosotros estamos viendo acá, es una pregunta, y es una pregunta retórica. Dice así: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celos por lo bueno? El primer punto que nosotros vamos a tocar es: ¿quién nos podrá dañar? Esa es una pregunta. ¿Quién nos podrá dañar? ¿Quién les va a hacer daño? Comienza el apóstol Pedro lanzando esta pregunta retórica. Y nos hace recordar una pregunta similar formulada por el apóstol Pablo, quien dijera en Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es obvia: nadie, por supuesto. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién tiene un control tan soberano y tan absoluto mayor a Dios? Hermanos, si alguien puede tocar a Dios o puede vulnerar alguno de sus preceptos o puede vulnerar su soberanía, entonces tienes que temer, porque sí pueden dañarte. Pero si Dios es soberano y es todopoderoso, entonces, como lo dice la palabra y como creemos, entonces nada puede tocar tu vida a menos que Él lo permita con alguna razón muy importante. Entonces, es lo primero que el apóstol Pedro comienza hablando y pregunta: ¿quién nos puede dañar? ¿Quién nos podrá dañar? Como decía el reformador escocés del siglo XVI, Juan Knox,
Con Dios a su lado, el hombre siempre está en mayoría. Pedro se dirige a todos los cristianos cuando hace la pregunta: ¿quién les va a hacer daño? Él quiere que los que están recibiendo esta carta se den cuenta de que aunque haya cualquier persona o grupos o incluso el mismísimo Satanás que quisiera hacerle daño, ellos tendrían que ser o son hacedores de iniquidad. Porque, hermano, tú estás o queriendo ser dañado no porque estás haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo bueno. Esa es la premisa de la pregunta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es obvio que el apóstol no cierra sus ojos ante la posibilidad de que pueden haber ataques físicos o materiales en contra de los cristianos que son fervorosos en hacer el bien. Sabe también que Dios no se olvida de sus hijos cuando estos hacen su voluntad. Pero la pregunta es: ¿quién les va a hacer daño? ¿Se estará contradiciendo el apóstol Pedro cuando hace una pregunta retórica que demanda una respuesta negativa? Hermanos, cuando la palabra de Dios habla de quién puede dañaros, está siempre pensado en la subedición de que Dios está guardando a aquel para que no sea guardado. Castillo fuerte es nuestro Dios, cantábamos. Tengo un refugio en la tempestad, cantábamos. Como poderoso gigante se levanta a él, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo podría hacerte algo daño si Dios te está guardando? Y es por eso, hermano, que tienes que tener esa confianza absoluta en el poder de Dios que puede guardar nuestras vidas. Pero no necesariamente todo esto también, sino que tienes que entender que hay momentos donde sí te van a dañar físicamente o van a hacer cosas con tu vida, pero, hermano, dice la palabra también que no debes temer a aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. ¿Logras entender el principio? Por mucho, hermano, que te puedan o te quieran dañar físicamente, incluso que puedan hacerlo. Tenemos hermanos que han sido azotados, lacerados, crucificados, aserrados, quemados en las piras. Hermano, pero ellos han tocado el cuerpo de estos hermanos. Pero ¿quién ha podido tocar siquiera un ápice de su alma? ¿No está el alma guardada en manos del Señor? Esa alma eterna, esa alma que ha sido perfeccionada a través del sufrimiento, ¿no ha sido guardado por el poder de la fuerza de Dios? Entonces, mi amado hermano, tienes que entender esto. Cuando la pregunta es retórica, ¿quién nos podrá hacer daño?, está hablando de dos cosas. Primero, físicamente nadie puede tocarte si Dios te está guardando. Pero si Dios retira su mano para que tú puedas ser dañado o tocado con un propósito principal, que es crecimiento, que es santidad, que es prueba de fe, hermano, como ocurriera con el caso de Job, entonces a Dios la gloria, porque Él lo está permitiendo para tu bienestar mayor, tu bienestar eterno. No el sufrimiento de la carne, que realmente es pasajero, sino que es para el aprendizaje y la edificación de tu alma. Esto es un poco lo que está tratando de enfocar este hermano amado Pedro. Entonces Pedro está enseñándoles a sus lectores que si ellos sufren físico o mentalmente por amor a Cristo, no perderán, puesto que Dios no los olvida. Si soportan el sufrimiento por hacer el bien, eso merece aprobación delante de Dios. Para esto fueron llamados, dice el capítulo 2, versos 20 y 21 del mismo libro de Pedro. Recordamos también Mateo 10, 28, que es el versículo que cité anteriormente, que decía: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a los que pueden hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y el único, amado hermano, que puede hacer eso, el único que puede matar el cuerpo y el alma, no es Satanás, si tú estás pensando en eso.
el único que tiene la capacidad, la potestad y la autoridad para poder matar el cuerpo y el alma en el infierno, mi amado hermano, es solamente uno. Y Él es Dios. Por lo tanto, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y es aquí, mis amados hermanos, donde se me viene a la mente, una vez conversando con una chica, una señora, una chica que era casada en otra iglesia, y estábamos hablando del tema de la muerte. Incluso estaba mi esposa conmigo. Y esta chica presentaba tanto temor por la muerte, que incluso llegó a temer y a llorar precisamente porque le aterraba la idea de la muerte. Pero la muerte física, mi amado hermano. Ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, sabemos que estamos en un tiempo que es pasajero, sabemos que no hemos hecho tabernáculo en esta vida, sabemos que esta vida es una niebla que viene y se disipa. Pero sabemos que no tenemos que hacer un edificio muy arraigado en este lugar, porque, hermano, nuestra vida es pasajera. Todos los que hemos nacido, todos hemos de morir, físicamente hablando. Pero el que no tiene esperanza, o el que está dolido en la muerte física, es porque no tiene esperanza o no ha sabido en quién ha creído, puesto sabemos que el que nos ha dado vida eterna hasta el final de los tiempos, junto a Él, para su gloria. Entonces, mi amado hermano, ¿quién nos podrá dañar? Si Dios está en plan de proteger y guardar tu vida, hermano, nadie lo va a hacer. Pero si Dios ha movido tu vida para ser zarandeada, como decía el Señor a Pedro, al mismo apóstol decía: Pedro, estoy orando por ti porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Y eso quiere decir, Satanás os ha pedido para probaros. Y si Dios lo permite, mi amado hermano, es porque Dios tiene un propósito especial con tu vida, en el crecimiento, en la edificación. Pero no temáis, porque Dios no ha dejado de ser el Padre bondadoso y que te cuida y que te ama. Aunque te sientas a veces como Job. La segunda parte de este versículo inicial con el que partimos, 1 de Pedro 3:13, hace la pregunta: ¿quién nos dañará? En lo que acabamos de responder y ampliar un poco. Pero sigue avanzando con una pregunta retórica, con una respuesta, con un condicionante. ¿Quién les dañará si están dispuestos a hacer el bien? ¿Qué les va a dañar, amado hermano, si tu vida está para la gloria de Dios, para bendición de Dios, para el avance de su obra y de su reino? ¿Quién te dañará si estás dispuesto a hacer el bien? La implicación es que si uno hace el mal y alguien lo daña, entonces lo único que a uno le queda por hacer es culparse a sí mismo. Si tú estás haciendo el mal y recibes el daño, entonces no tienes de qué quejarte. Por ahí en las noticias varias veces han mostrado noticias de revueltas, de rebeliones, de protestas pacíficas, donde los pobres niños inocentes terminan dañados por los malos de los carabineros o la policía. Qué terriblemente malos son ellos. ¿Cómo no pueden dejar a esos pobres niños destruir como ellos quieren? ¿Cómo no pueden dejar a estos pobres niños hacer y deshacer tal como ellos quieren? Que viene la ley y los toca y terminan lesionados y llorando. Hermano, la ley ha sido puesta para establecer el orden, para tomar la espada y para poder avanzar precisamente en línea. Es lo que dice la Escritura, que todo aquel que está fuera de la ley debe temer, porque la ley ha sido puesta para llevar espada. Por lo tanto, si estos pobres niños han sido dañados por hacer el mal, entonces, hermanos, ¿de qué se quejan? Eso es lo que debería hacer, o cualquier cristiano debería tener esta visión. No la visión que te venden los medios de mira lo que hacen los malvados carabineros, mira lo que hace la malvada autoridad. La autoridad ha sido puesta por Dios, o para bendecir, o para juzgar, pero ha sido puesta por Dios. Por lo tanto, hermano, si tú vas a hacer el mal y vas a terminar dañado, entonces es lo que mereces. Pero
si haciendo el bien eres dañado, aún así tu alma es guardada. Es lo que trata de expresar en una forma retórica amplia el apóstol Pedro, puesto que recuerda que ellos están siendo perseguidos en este momento. Ellos están pasando estas dificultades. Entonces, ¿quién les dañará si están dispuestos a hacer el bien? Pero si uno hace el bien y recibe daño, Dios está de tu lado para fortalecerte. Entonces, mi amado hermano, ese es el punto. La palabra griega que Pedro usa para expresar el anhelo del cristiano a hacer el bien puede ser traducida como celotes o fanáticos. Incluso fíjate, ¿quién les dañará si están dispuestos a ser celotes o si están dispuestos a ser activamente correctos? Entonces dice la palabra que puede ser traducida como celotes o fanáticos. Este término de celotes era un término particular que tenía resonancias políticas en el Israel del primer siglo. Por ejemplo, uno de los discípulos de Cristo, Simón, era un celote. Tú lo puedes buscar en Lucas 6:15 o Hechos 1:13. Sin embargo, Pedro exhorta a los lectores no a transformarse en extremistas políticos, sino a utilizar todas sus energías para hacer el bien. Ese es el punto ahí. Entonces, en este primer punto, la pregunta era, ¿quién nos podrá dañar? Esto es un consuelo para cada uno de nosotros, mi amado hermano, porque sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de ajuste de cinturones, un tiempo quizás de aflicción, de encierro, pero mi amado hermano, esto también está contemplado por Dios. Esto también Dios lo ha permitido, lo ha orquestado con un propósito mayor, que es fortalecer tu vida, animar tu vida para lo eterno, no para lo inmediato. Recuerda que nuestro fin no es llegar a ser todo lo que queramos ser o todo lo que pensamos ser o tener todas las cosas que queramos, sino llegar a esa gloriosa mansión que el Señor ha preparado precisamente para una eternidad junto a Él. Entonces, ¿quién nos podrá dañar? Es el primer punto que nosotros empezamos a trabajar en esta mañana. Y Pedro sigue avanzando en esta idea de sufrir por la justicia. Y precisamente ese es el segundo punto que nosotros vamos a tocar en esta mañana. Sufriendo por la justicia. Aquí también es el mensaje o el título del mensaje de hoy. Sufriendo por la justicia. Fíjate lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 de Pedro. Pero aún si sufrís por la causa de la justicia, dichosos sois. Recordamos, dichosos o bienaventurados es gozosos, doblemente gozosos, muy felices. Pero aún si sufrís por la causa de la justicia, dichosos sois. Muchos pastores están siendo perseguidos o hay amenazas de cárcel o de grandes multas si llevan a la iglesia a juntarse en estos días. Por el momento nosotros como iglesia nos estamos acomodando a la ley, puesto que el Señor también ha dicho que debemos obedecer a las autoridades. Pero si esta autoridad comienza a vulnerar todos nuestros derechos, como hijos de Dios, entonces probablemente vamos a tener que dejar de obedecer la ley en ese aspecto. Por ejemplo, si todos pueden abrir, si los bares pueden abrir, si las tiendas pueden abrir, si todos quieren permiso, la licorería, las botillerías, todo el mundo puede abrir, pero las iglesias no, entonces ahí es donde vamos a tener que reconsiderar. Y ahí es donde va precisamente venir el ataque fuerte y frontal hacia nosotros. Pero esto no es nuevo, amado hermano. Sufriendo por la justicia. Quiero llevarte a Daniel 3:8.
hubo un grupo de estos tres varones que venían de la cautividad de Judá hacia Babilonia, estos tres amigos de Daniel, donde se proclamó un edicto para adorar a una estatua. Estos tres varones, ahí en Babilonia, judíos, servían a un único Dios, por lo tanto ellos tenían la firme certeza de no doblar su rodilla, ni inclinar su cabeza para adorar la imagen que la autoridad había definido que debían adorar. Y ellos, hermanos, a pesar de la consecuencia que era ser echado a un horno ardiendo para ser quemados en sus vidas, dijeron lo siguiente. Ellos prefirieron sufrir por la justicia. Y ellos dijeron: oh rey, Dios nos ha de liberar, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos hombres estaban violando la autoridad. No, mi hermano. Ellos tenían una autoridad mayor. Y en ese sentido, ellos dijeron: nosotros no vamos a doblar rodilla ni inclinar nuestra cabeza para adorar a una imagen, porque escrito está: a tu Dios adoraréis y serviréis, aunque eso nos cueste la vida. Y hermanos, esto es lo que iba a pasar. El rey estaba tan furioso que mandó a calentar los hornos hasta 7 veces más. De hecho, los hombres fortachones que cargaban los hornos, por el extremo calor que emitía ese horno, murieron sin haber ni siquiera entrado al horno. Ahí fueron echados los 3 de Babilonia. Y hermanos, Dios les guardó. A pesar de que iban a sufrir una muerte terrible por la justicia, Dios les guardó. Pero si no les hubiera guardado sus vidas, ellos aún estaban dispuestos por sufrir por la causa y la justicia de Dios. Pero si no lo hace, eso es lo que ellos decían: mira, rey, no serviremos a tus dioses, porque nuestro Dios nos ha de guardar. Era la esperanza por un lado, pero también tenía la siguiente convicción: pero si no lo hace, si aún Dios nos dejara morir, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y esa es una convicción tremenda que nos lleva incluso a sufrir por causa de la justicia. No solamente este ejemplo tenemos ahí en Daniel, en el Antiguo Testamento, sino que también tenemos el sermón más importante de Cristo, el Sermón del Monte, que una de sus frases, uno de sus principios está ahí en Mateo 5, 10 y 11, nos dice lo siguiente ahí en el Sermón del Monte: bienaventurados o dichosos. ¿Recuerdas cómo había terminado este versículo? Pero si aún sufrís por la causa de la justicia, dichosos sois. Es lo que Pedro está diciendo. Entendemos que Pedro estuvo a los pies de Cristo, que estuvo ahí al servicio del Señor y que escuchó de primera fuente el Sermón del Monte, y por eso también él está repitiendo en cierta forma estas palabras: pero aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Jesús en Mateo 5, 10 y 11 nos decía: bienaventurados o doblemente dichosos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Sabe por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no han tenido en bien el sufrimiento en esta tierra. Ellos no han doblado su cabeza ni su cerviz a adorar al César, a adorar a las estatuas del rey. Ellos han sido perseguidos por causa de la justicia. Pero lo han hecho porque de ellos es el reino de Dios. Y eso implica sufrimiento, hermanos. Cuando tú haces lo bueno en oposición a las leyes del mundo, tú sufrirás. Ya han sufrido nuestros hermanos del primer siglo. Sufrieron a causa de diferentes emperadores. Nerón los usaba como antorchas.
Y siguieron sufriendo, hermanos, nuestros hermanos a través de los siglos. Ahí, por ejemplo, en la Bohemia antigua, los seguidores de Juan Hus sufrieron un pueblo entero la destrucción de sus vidas a mano de los católicos. En la noche de San Bartolomé, cientos de miles de nuestros hermanos, llamados hugonotes, fueron matados por la causa de Cristo en esa noche. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir por la justicia, pero cada una de esas vidas no fue en vano, porque ellos habían sido gestores y habían llegado al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús continúa hablando en el Sermón del Monte, hablando de sufrir por la justicia, y nos dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y esto es porque tienes que ser genuino, mi amado hermano. Como decíamos al principio, y este ejemplo de la mujer que fue llevada presa porque ella tenía el auto lleno de insignias o de calcamonías cristianas, pero lo que de ella salía eran insultos, garabatos, ira, enojo. No había una consecuencia ni consonancia entre sus vidas. Por eso dice el Señor Jesús: bienaventurados seréis cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, fíjate en esto, falsamente. Porque si ellos llegan a decir todas aquellas cosas de nosotros, pero están en la verdad, entonces, hermano, con razón hemos de sufrir porque hemos hecho lo malo. Pero si haciendo bien y por la causa de Cristo nos insultan y nos persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros, entonces entenderemos que ha sido por la causa de Cristo y sufriremos por ello. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender muy claramente, mi amor. Hermanos, se ponen los tiempos difíciles. Van a haber amenazas, van a haber leyes contra la iglesia del Señor a nivel universal. Hermano, tú hoy día no puedes criticar ni puedes hablar de homosexualismo, ni lesbianas, ni de cosas por el estilo, pero nosotros desde este púlpito y la iglesia de Dios tiene que ser valiente para seguir llamando pecado al pecado. Y es pecado, hermano, el homosexualismo, es pecado también el lesbianismo, es pecado todo ese tipo de cosas y es condenado de la parte delante de Dios. Dios dice que ellos están condenados, ellos irán al infierno. Es una parte de los que son inicuos. Y no solamente eso, si ahora también quieres que tú aceptes la pedofilia como algo normal. Hermanos, eso jamás podría aceptarlo ningún creyente bien nacido de parte de Dios, puesto que eso es una aberración. Y cuando nosotros nos opongamos firmemente contra eso, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir, vamos a ser llamados malos, porque el mundo pervierte todo y llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y te van a perseguir y vamos a sufrir por la causa de la justicia y de la verdad de nuestro Señor. Pero hermano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte cómodo en tu sillón, en tu living, viendo todas las cosas sin hacer nada, estando de acuerdo en siquiera hablar de Dios y de la verdad de Dios y de la santidad de Dios a la cual hemos sido llamados? Hermanos, vamos a sufrir. Porque el mundo y los inicuos no solamente hacen lo malo, sino que también se agradan de todos aquellos que hacen lo malo junto con ellos. Eso es lo que habla el libro de Romanos. Pero también arden con todos aquellos que están en contra de su parecer. Si no, mira a los que piden tolerancia pero no toleran nada. Vamos a sufrir. Pero hermano, también sigue diciendo el mensaje de Pedro. Y Pedro acá cita a Isaías 8, 12 y 13 y dice: no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Primero, hermano, no te amedrentes por temor, porque este Dios que ha prometido guardarte es más poderoso. Y si pueden tocar tu cuerpo, tu alma, jamás van a tocarla.
No te amedrentes por temor a ellos, aquellos que te van a hacer el mal, aquellos que están abusando para que este mal o estos males se inventen en nuestros medios. Nosotros podemos ver hoy día en la televisión diferentes canales, diferentes medios que están bombardeándonos con el famoso arco iris. Hermanos, ese arco iris ha sido usurpado del significado de Dios, de decir: yo no voy a juzgar más al mundo por agua, pero sí nos va a destruir por fuego más adelante. Pero lo han tomado aquellos hombres para usarlo para ello, cuando Dios destruyó al mundo precisamente por la depravación que había. Entonces, amados hermanos, no te sometas a los lineamientos de este mundo con respecto a esas élites o movimientos que están tratando de justificar todo lo que es depravado e inmoral en el mundo. Si te fijas, estamos como en los días de Noé. Y eso quiere decir, y eso debe decirte a ti, que el tiempo está cerca. El tiempo del juicio de Dios está cerca. Por eso debemos, hermanos, poder sufrir por la justicia, aunque eso nos cueste la vida. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Hermano, cuando tú tienes certeza absoluta, cuando tú sabes cuál es el camino, cuál es el derrotero a seguir, tu alma no se turba. Porque sabes quién es tu Dios, sabes dónde tienes que estar tu mira, sabes que tus ojos tienen que estar puestos en el Señor. Fija tus ojos en Cristo. Hay una hermosa alabanza y eso es lo que tenemos que hacer para que no se turbe nuestro corazón cuando venga esta aflicción, cuando venga este azote, cuando venga esta persecución por causa de la justicia. Isaías 8, 12 al 13 nos decía lo siguiente: no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Y al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Si has de tener temor y terror de algo o de alguien, que no sea de estos grupos totalitarios que tratan de imponerte por la fuerza sus consignas, sus ideologías. No debes tener temor al que te apunta con la pistola. No debes tener temor al que levanta espada contra ti. Hermano, si has de tener temor y terror, es solamente a uno, y es al Dios Todopoderoso, que no puede ser quebrantado ni vulnerado, y que Él puede matar tu cuerpo y tu alma. Es a Él al que debes temer. Por eso el profeta Isaías lo plantea así: no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis de estas personas que buscan tu daño por la causa del pecado. Y si quieres temer y tener terror, dice el profeta, al Señor de los ejércitos es a quien debes tener por santo, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. Y es ahí donde el apóstol Pedro, hermano, te pone en línea otra vez. No te olvides a quien debes temer. No cambies los principios. Cuidado con la bandera, cuidado con la ley, cuidado con la constitución. Son importantes, sí, hasta que dejen de serlo. Al que debes temer es al Señor tu Dios, y a Él servir y adorar. Después Pedro dice: no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. En otras versiones dice: glorificad a Cristo como el Señor de tu corazón. Hermano, tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir al mundo y a Dios. Tú no puedes seguir la corriente de este mundo y estar al mismo tiempo bien con Dios. Nadie puede estar bien con Dios y con Satanás. No existe un punto medio. Tú no eres la Suiza del mundo. Nadie puede ser neutral en este campo de batalla. O eres de Dios o eres de Satanás, pero de uno de los dos tienes que ser y vas a ser. Entonces, hermano, no os amedrentéis por temer a ellos, ni os turbéis, sino glorificad, santifiquéis, recibid la
gloria de Cristo como el Señor de vuestros corazones. ¿Quién está reinando en tu vida, hermano? ¿Quién está reinando en tu corazón? ¿Eres tú el que está reinando? ¿Son los temores? ¿Es el coronavirus? ¿Son las conspiraciones conspiranoicas que andan dando vueltas? Hermano, que ninguna de esas cosas sea tu Señor, sino santificar a Cristo el Señor en tu corazón y esfuérzate en ello. Y, hermano, señala a Jesús como el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida. Si es que Él es tu Señor. Entonces, no amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones. Y si eso no hace arder tu corazón de paz, de gozo, de alegría, entonces, hermano, algo está ocurriendo, porque si tú sabes que Cristo reina en tu vida y Él es todopoderoso, aunque vengan por tu cuerpo, hermano, ¿qué hemos de temer? ¿Qué hemos de temer? Ahora, dice la palabra de Dios que ante todas estas amenazas, contra todas estas cosas, dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien venga y te acuse, cuando alguien venga y te señale, tú debes estar preparado con argumentos bíblicos. Debe ser una apologeta, no para convertirlo, sino para señalar por qué crees lo que crees. Estaba en un trabajo hace algunos tiempos, ya algunos años, trabajo secular, y uno de los ingenieros informáticos se me acercó y empezamos a tener una conversación con respecto a la creación. Y cuando yo comencé a dar mi argumentación de que yo creía, obviamente, en lo que dice la palabra de Dios y que todo era creación de Dios y que no había ni dinosaurios ni nada de ese tipo de cosas, él me quedó mirando y me dijo: ¿cómo un hombre tan inteligente como tú puede creer esas cosas? Yo lo quedé mirando de vuelta y yo le dije: ¿cómo un hombre tan inteligente como tú no puede creer esas cosas? Hermano, fue un ida y vuelta de conversaciones, porque en realidad es más difícil tener fe en lo que te vende el mundo con respecto a la evolución que tener fe en aquellas cosas que el Señor ha establecido. De hecho, si algunas cosas quieres tomar de la ciencia, ellos hablan del Big Bang. De una primera explosión sale todo. Hermano, lo primero que Dios crea para crear todas las cosas es la luz. Dice el Señor: sea la luz. Y por la ecuación de la relatividad de Einstein, entendemos que la materia no puede existir sin la luz. Por lo tanto, lo primero que necesita la materia para ser creada es luz. Y lo que Dios crea primero es la luz. Después ellos hablan del Big Bang como la causa inicial. Y eso también puede verlo en la Escritura. Sea la luz, dice Dios. Y comienza todo el mundo, y comienza todo el universo y todo lo material. Ellos hablan del Big Crunch, que es cuando se acabe todas las cosas y va a haber una cosa inversa. Bueno, eso también está en la Escritura. Dios dice que va a deshacer todas las cosas por fuego. Y cuando habla de todas las cosas, no habla de este planeta. Está hablando de toda la creación. Todo el universo va a ser destruido por la causa del Señor. Entonces, hermano, cuando tú estés presentando tus argumentos, debes saber quién eres en Cristo, debes conocer la Escritura. De otra forma, hermano, no vas a tener ninguna forma de defenderte y van a arrasar contigo. Pero no porque Dios sea fácil de arrasar, sino porque tú has sido negligente y no tienes cómo defender aquellas posturas que estás creyendo. Por lo tanto, debes ir a la Escritura, debes buscar ahí las respuestas, debes desear esa leche como niño recién nacido y debes crecer y avanzar para que puedas comer cosas profundas y más fuertes, hermanos. Entonces, debes tener y estar siempre preparado para presentar defensa ante todo el que demande razón de por qué crees lo que crees. Ese es el punto. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes por qué crees lo que crees? ¿O simplemente repites lo que has escuchado? Hermano, eso me pasó a mí también en mi vida hace mucho tiempo atrás. Yo repetía todas las cosas que me decían.
hasta que el Señor puso carga en mi corazón y empecé a buscar a tiempo y fuera de tiempo por muchos años lo que Él decía en su palabra. Porque no quería repetir lo que otros repetían. Quería tener la certeza de que la verdad de Dios estaba impactando mi vida. Y eso te animo también a ti, a buscar y a profundizar. Todas las cosas que tú escuchas a través de las predicaciones, a través de los discipulados, son buenas. Pero debes ir a la Escritura, a la fuente, para probarlas por ahí, para ver si todo eso es verdad. Y eso, hermano, te va a alejar de cualquier mentira de Satanás en el mundo. No solamente con los que hacen el mal, sino también con aquellos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que pululan hoy en día. Entonces, debes estar preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra vez conversando con otra persona en otro trabajo que era de tendencia homosexual, este chico, me decía, ¿cómo tú puedes hablar así, tan fuerte, condenando a estos hombres como pecadores? ¿Acaso tú no sabes que todos son hijos de Dios? ¿Has escuchado eso? Ese argumento de la Iglesia Católica del universalismo, todos son hijos de Dios. Yo le dije, te equivocas, no todos son hijos de Dios, todas las personas son creación de Dios, pero hijos de Dios son solamente algunos, y la Escritura lo señala. Escucha, dice 1 de Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si luego de recibir, obviamente por la causa del Espíritu Santo, ellos llegan a ser hijos de Dios, la pregunta natural es, ¿y qué eran antes? ¿Eran hijos de Dios? Por supuesto que no. Eran hijos del diablo. Eran hijos de Satanás. Eran creación de Dios, pero no eran hijos de Dios. Entonces así, mi amado hermano, tú tienes que tener argumentos para poder presentar cuando te demanden porque crees lo que crees, porque eso te va a llevar a sufrir por la causa de la justicia, de lo que estamos hablando. Pero hermano, tu argumentación no tiene que ser una argumentación inflada, ni soberbia, ni con desprecio, ni con ira, ni con rencor, sino que escucha lo que dice la Escritura. ¿Cómo debes presentar esta argumentación? ¿Cuándo has de hacerlo? Dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que debes hacer. Mansedumbre y reverencia. Siendo humilde. Siendo consecuente con aquellas cosas que dices creer y como Dios ha ido trabajando en tu corazón. Un tercer punto que nosotros vamos a tocar en esta mañana, luego de quién nos podrá dañar y sufriendo por la justicia, es padeciendo por lo mejor. Padeciendo por lo mejor. Y en esta misma línea y contexto, dice que debes presentar defensa de las cosas que crees y por qué las crees con mansedumbre y reverencia. Y dice el versículo 16, ¿por qué has de padecer por lo mejor? Teniendo buena conciencia. Buena conciencia aquí es tener una conciencia diáfana, transparente, que sea consecuente con lo que dices ser, con lo que haces y con lo que eres. Hermano, la consecuencia en un cristiano es tremendamente importante porque eso es lo que va a mostrar lo que tú eres. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados, recuerden que está siendo acusado falsamente, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué hablo de padeciendo por lo mejor? Porque, hermano, vamos a sufrir por la justicia. De hecho, a pesar de que tengamos buenos argumentos, a pesar de que podamos presentar buena defensa, si el propósito de Dios es que el mundo sea contra nosotros, van a poder levantar mano contra nosotros. Van a poder tocar nuestras vidas, van a poder herirnos, incluso matarnos, pero no van a poder matar ni quebrar nuestras ideas, ni la verdad, ni la veracidad de nuestra fe, ni de nuestra creencia. Piensa, por ejemplo, en el profeta Abel,
que levantándose en verdad y llevando una vida de consonancia y haciendo lo que Dios le pidió, generó tal oposición en su hermano que le mató. Piensa en este primer mártir de la iglesia, que levantándose y hablando y proclamando con fuerza la verdad de Dios, como lo hizo Esteban, al final los hombres cerraron sus oídos contra él y lo apiedraron a una. Mataron su cuerpo, pero no pudieron derrumbar sus argumentos, ni la veracidad de su fe. Hermano, por eso tenemos que padecer por lo mejor y no por lo peor, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra conducta, buena conducta en Cristo. Pues esto es lo que yo quiero que tú entiendas en el versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la buena o la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hermanos, si tú te restringes de no hacer el bien por temor al mal, vas a tener que dar cuentas a Dios. Pero si tú padeces por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, hermano, entonces bienaventurado eres. Pero hermano, si padeces por hacer el mal, entonces lo tienes bien merecido. Y sabes a lo que me refiero. Quiero pedirte en esta hora que tú, hermano, puedas meditar en todo esto que Pedro nos está diciendo. Porque Pedro, inspirado por Dios, está hablando a su generación, pero también a la nuestra. Hermano, tiempos difíciles están llegando. Están aquí. Cuando ayer veíamos el orgullo gay y veíamos en esas banderas asociado al movimiento MAP, que está tratando de justificar y legalizar la pedofilia, y está tratando de acallar a todo aquel que se opone con leyes, con violencia, con ridiculizar, hermanos. Estamos llegando a esos tiempos donde vamos a comenzar a sufrir y a padecer por la justicia y la verdad de Dios. Si no me crees, escribe algo en Facebook y vas a ver que te van a eliminar. Escribe algo en YouTube y vas a ver que te van a eliminar, hermano. El mundo no quiere escucharnos. Ellos quieren seguir sus propias disoluciones. ¿Pero qué vas a hacer tú? Esa es la pregunta. El mundo ya está condenado. ¿Qué vas a hacer tú como hijo de Dios? Sufre por la justicia, porque recuerda que nadie puede tocar tu alma cuando Dios está guardándote. Incluso nadie puede tocar tu cuerpo si esa no es la voluntad de Dios. También, mi amado hermano, tienes que recordar que vamos a sufrir y que debemos sufrir por causa de la justicia. No callar, no acomodarnos, no acobardarnos, sino que hablar y no temas. Con humildad. Pero también, hermano, debes saber que si hemos de padecer, padezcamos por lo mejor, padezcamos por hacer el bien, y no seas condenado por ser uno más de esta generación maldita que se levanta hoy. Ten valor, levántate, ciñe tus lomos, habla fuerte, enarbora la bandera de Cristo, porque necesitamos avanzar hasta que Cristo venga por el Cordero y su gloria. Vamos a tomar un tiempo de oración, mi amado hermano, para que tú puedas meditar también en esta mañana. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias y muchas gracias, porque nos animas, nos das el coraje, la fortaleza de poder plantarnos, ponernos de pie, usar toda la armadura de Dios y decir: yo no voy a estar de acuerdo con ustedes, aunque todo el mundo diga que eso está bien, eso está mal, porque mi Dios ha dicho que está mal. Y como los 3 de Babilonia, tengamos la certeza de que Dios nos ha de guardar. Y si no, aún así, no nos amoldaremos a este mundo y a sus corrientes, porque debemos tener temor y terror de aquel que puede matar nuestro cuerpo y nuestra alma, que es Dios Todopoderoso, Yahweh.
el Señor de los siglos. Señor, quiero pedirte en esta hora que tú seas fortaleciendo a mis hermanos, animándoles ahí. Si están en dificultad, si están en necesidad, Señor, conforta sus almas. Recuérdales que tú estás de su parte. Recuérdales que tú estás bendiciéndoles. Señor, que ellos no sucumban ante la tentación del mal o de las masas, porque la masa, Señor, siempre se vuelca hacia lo malo. Cuando estaba la justicia tomando a Jesús para ser juzgado y le preguntó a la masa, ¿a quién prefieren, a Jesús o a Barrabás? La democracia dijo Barrabás. Señor, ayúdanos a ser hombres fieles a ti, como nuestro Rey, que gobiernas en nuestras vidas, que gobiernas en nuestro corazón, y que podamos mantenernos firmes, aunque venga la opresión y el sufrimiento. Amado amigo, si estás escuchando en esta hora estas redes sociales y no conoces a Dios, debes saber que Él es un Dios santo y que nosotros no lo somos. Necesitas arrepentirte de tus pecados porque serás juzgado y condenado por ello. Pero hay esperanza si tú te arrepientes y te apartas y crees en el Señor Jesucristo, que ha sido puesto en nuestro lugar para recibir la ira de Dios por esos pecados y llevar al infierno que nosotros deberíamos llevar para hacernos libres y ser considerados como hijos de Dios y estar eternamente en gloria con Él. Te animo a que medites en ello y que puedas rendir tu vida al Señor, porque sin Él estás perdido. Hermano amado, vienen tiempos difíciles y estamos llegando ya. Que se esfuerce y se anime tu corazón. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por nuestra iglesia amada. En el nombre de Jesús. Amén.